Vamos a dialogar con el diputado provincial del Partido Socialista, Joaquín Blanco, quien además va a ser uno de los encargados de debatir y reformar la constitución de la provincia de Santa Fe. Joaquín, Andrés Batistela te saluda, muchas gracias como siempre por darnos un tiempito. Gracias a vos, Andrés. Un gusto estar en tu espacio. Bueno, 14 de julio, ¿no? Ya el gobernador Puyaro dijo públicamente que esta es la fecha que está estipulada para el comienzo de la discusión de esta reforma que se esperaba desde hacía hace 62 años que no se reformaba la constitución provincial, Joaquín. Así es, la verdad que coincidimos te diría, desde la sanción de la ley, desde el Partido Socialista, en que la Convención Constituyente tenía que ser este año, en un tiempo cercano a la realización del comicio, Andrés. Esto responde no solamente a un acumulado de experiencias y de trabajo y de estudios que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que ya vienen de hace muchísimos años, sino también a conectar la voluntad popular con sus representantes. Vos sabés que en la Argentina y en la provincia de Santa Fe el voto es muy cambiante. La sociedad ya no vota con una camiseta puesta y de identidad política, sino que eligen cada turno electoral, eligen cada categoría y a quien mejor lo representa. Y creíamos que realmente pasar la convención al año que viene, al 2026, iba a disociar la voluntad popular expresada el 13 de abril con el mandato a los constituyentes. Por eso es importante hacerla en el mes de julio, que Ujú. de ninguna manera puede ser una convención express, que tiene que ser una convención con mucho trabajo, con mucha profundidad, con mucha apertura, con mucho diálogo, con mucha escucha y transparencia de cada uno de sus actos, y realmente estamos trabajando mucho para llegar bien al 14 de julio. Ujú. Grandes temas que se van a debatir. Quiero empezar por lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, porque está estipulado, Joaquín, que haya la creación de un Consejo de la Magistratura de Santa Fe. Bueno, nosotros dentro de la temática que se habilita en la reforma de la Constitución, que es una reforma parcial, Ujú. nos metemos con los tres poderes, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Y en los tres poderes se va a discutir funciones, competencias y limitaciones. Claro. Y uno de los debates que tenemos dentro del Poder Judicial tiene que ver con el funcionamiento mismo de la Corte, con una figura para la selección y la remoción de magistrados, que Ujú. nuestro modo de ver tiene que ser un consejo de la magistratura que no replique lo malo que sucedió a nivel nacional, donde desde hace 30 años, 31 años, se está discutiendo la conformación o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sino que tiene que ser un Consejo de la Magistratura a la santafesina, pero obviamente respetando la división de poderes, respetando las cuestiones académicas, las cuestiones gremiales. No puede ser un consejo de la magistratura manejado desde y por la política. Y Ujú. también, por supuesto, para nosotros fundamental, como socialistas, la jerarquización del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, y en definitiva todo el sistema penal darle rango constitucional. Claro. 75 años y te vas a tu casa si sos juez o jueza. Bueno, sí, y eso nos parece muy importante que esté por constitución, ¿no? Y en eso hay un principio que tiene que ver justamente con esto, con que todo tiene un principio y un final, y todos tenemos, los diputados duramos nuestro mandato 4 años, y estamos hablando de limitar las reelecciones, cuando se Ajá. discute la posibilidad de gobernador, también la limitación en el tiempo de las reelecciones. Bueno. Y por supuesto, los magistrados y los miembros de la Corte Suprema también tienen un principio y un final, y está bueno que esté estipulado claramente para evitar confusiones, para evitar malos entendidos, para oxigenar y dar previsibilidad y seguridad jurídica, en definitiva, a la Sí. provincia de Santa Fe. Bueno, poder legislativo, ya que hiciste esta división en tres poderes que me parece bastante interesante, Joaquín. Poder legislativo que arrancó sus sesiones ordinarias hace unos días, es decir, el 1 de mayo, como está estipulado por Constitución. ¿Se puede modificar esto? Y lo otro,
la composición de la Cámara de Diputados cuando son las elecciones, que hoy por sistema DONT, primero el ganador se lleva 28 y después se reparte por sistema DONT. ¿Esto están pensando en modificarlo quizás? Sí, por supuesto. Hay diferentes hipótesis sobre cómo modificarlo. Se va a trabajar en un consenso amplio porque obviamente que es cambiar la manera. La Cámara de Diputados es la caja de resonancia de la sociedad santafesina. Es el único órgano que representa heterogéneamente mayorías y minorías a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe. Así que cualquier modificación a la Cámara de Diputados y Diputadas requiere de un amplio consenso. Pero también no nos quedemos solo con la forma de elección, Uh -huh. las funciones, los alcances, qué facultades puede delegar y qué facultades nunca puede delegar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué responsabilidades, qué pasa por la Asamblea Legislativa? El gobernador, por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que el instrumento, la figura del decreto de necesidad de urgencia no tiene que existir en la provincia de Santa Fe, Uh porque -huh. justamente un gobernador no puede legislar por decreto. Bueno, de esto hablamos, ¿no? Nosotros en la ley de necesidad de la reforma también pusimos la posibilidad de que exista una suerte de ministro coordinador, una suerte de jefe de gabinete a la santafesina, pero que tenga que tener, a propuesta del gobernador, acuerdo de la legislatura, Uh para -huh. justamente posibilitar que esa figura tenga una trascendencia institucional que no esté simplemente a nombre del gobernador. Bueno, son Claro. modificaciones institucionales muy importantes y que tienen que ver con esto, con un rediseño, con un reequilibrio de los poderes del Estado, en el cual de ninguna manera Santa Fe puede ir a una figura, como a nivel nacional se habla del hiperpresidencialismo. Uh De -huh. ninguna manera podemos seguir a un hiperejecutivismo en el cual quede desbalanceado el poder del gobernador de turno comparado con la legislatura y con el poder judicial. Claro. Se habla, Joaquín, y lo mencionó el propio gobernador Puyaro, de la posibilidad de una suerte de ficha limpia también a debatir a partir del 14 de julio. Esto, la idea a priori, ¿por dónde vendría? Porque después entramos a tallar en segunda instancia confirmada, no, que sean las tres instancias. Bueno, a ver, creo que hay un principio fundamental que tiene que ver con, eh, que tiene que ver también con la quita de los fueros, tiene que ver con cómo creamos mecanismos institucionales que no permita que la política cubra a impunes o que cubra a corruptos o que cubra a situaciones que manchen la institucionalidad. Creo que el principio es la transparencia. Uh -huh. Después creo que hay una serie de figuras, de institutos que va en ese sentido y que creo que todo junto forma parte de una misma, de un mismo, de una misma reforma, porque de nada sirve hablar de ficha limpia si no tenemos un sistema penal que no se atreva a meterse con los poderosos. Y Uh para -huh. que un sistema penal se atreva a meterse con los poderosos, no puede tener el poder disciplinario de los fiscales la política. Uh -huh. Entonces, digo, para despejar el eslogan de lo que realmente necesitamos, creo que tenemos que ir a los fundamentos. El fundamento es transparencia, Uh -huh. poder a la gente, división de poderes, de que la política se autolimite Uh y que -huh. haya organismos externos que limiten a la política. Entonces, ahí sí tienen sentido toda esta serie de institutos. ¿Para qué necesitaríamos ficha limpia si el sistema penal no puede investigar a un funcionario, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que estamos avanzando y creo que lo estamos haciendo de manera muy seria. Bien, esta pregunta se la voy a hacer te la voy a hacer a vos, a Joaquín Blanco, no al Partido Socialista ni al Interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe. Vos, Joaquín Blanco, ¿creés que el gobernador Puyaro debería tener una posibilidad de reelección? Yo creo que el que primero tiene que responder esa pregunta es el propio gobernador Maxi Puyaro, Ujú. que él es además convencional constituyente, digamos, no es una figura que va a ser ajena al proceso, él va a estar adentro del proceso y yo creo que lo que nosotros tenemos que construir son mecanismos institucionales con reglas claras que despersonalicen, que saquen a la persona del centro y que pongan a la figura, en este caso
del gobernador de la provincia de Santa Fe, como también a los legisladores, para pensar desde cuándo rigen todos los mecanismos nuevos que sancionemos. Así que creo que el debate va a ser importante, va a ser rico y desde mi lugar yo voy a aportar sin especulaciones. Ujú. Me parece que eso es lo más importante, porque también están los que no quieren darle la reelección a Puyaro, pero tampoco quieren autolimitarse sus propias reelecciones y Ujú. quieren tener reelecciones indefinidas, pero le ponen señalan con el dedo a Puyaro diciéndole que él no puede tener reelección. Entonces digo, sin especulaciones, sin doble discurso, un debate sincero, franco, y creo que cuando en este tema va a ser, por supuesto, central la posición del propio gobernador. Y ya que estamos en el Poder Ejecutivo, en este caso discutiendo, podemos también hablar de lo que pasaría con presidencias comunales, se podrían ir a 4 años, intendencias podrían tener una limitación Bueno, estamos discutiendo desde el Partido Socialista la idea de 4 más 4 para todas las categorías. para todo. Presidentes, presidentes comunales, intendentes, que con nuestra propuesta la idea es que todos sean intendentes, o sea, sacar la idea de la comisión comunal y Ujú. que la primera persona que la gente vota en la boleta única, esa persona ya sea intendente, por más de que sea una localidad de 200 habitantes. Ujú. Después habrá que ver cómo se compone el resto del equipo. Habrá que ver cómo también se componen los cuerpos, si son necesarios cuerpos legislativos. Bueno, son todas cuestiones muy importantes a ver en la Asamblea Constituyente. También hay un principio de autonomía y en eso las ciudades, también a partir de sus cartas orgánicas, van a poder también definir sus sistemas de representación. Tal vez haya ciudades que debatan y que entiendan que la elección de los concejales no tiene que ser por boleta única, por distrito único en una única ciudad, sino que pueda ser por barrios o que pueda ser por otro tipo de sistemas. No lo Claro, sé, digo, hay claro. muchas experiencias a lo largo del mundo que tienen que ver con la voluntad de cambio de la representación a través de la autonomía en los gobiernos locales. Lo Ujú. importante es que la autonomía sea un principio de profundización de un sistema republicano, democrático, participativo, y que también, obviamente, esa autonomía tiene que ver en mi relación con el de al lado. ¿Nosotros Ujú. qué decimos? Autonomía municipal sí, pero también sí áreas metropolitanas, Ujú. porque me cuesta mucho pensar que ciudades como Santa Fe, Santo Tomé, Rincón, Recreo, Sauce Viejo, toda la región metropolitana de Rosario, son ciudades que tienen los mismos desafíos en materia de transporte, en materia de disposición de residuos, en materia energética, en materia de planificación del suelo residencial, del suelo industrial. Entonces, autonomía no puede significar que cada ciudad se arregla como puede. Claro. Autonomía significa de qué manera cada ciudad elige su propio destino en el marco de convivir en un área metropolitana con otros vecinos que tienen los mismos problemas y los mismos desafíos. Así que, nada, es un debate muy, muy de fondo, muy interesante y que lo queremos dar con mucha seriedad. Me dijiste algo que quiero preguntarte, Joaquín, si tiene que ver con los otros poderes también. Esto de 4 más 4, por ejemplo, sería para intendentes, para gobernador, para concejales, para diputados, senadores. Estamos hablando de una idea que el Partido Socialista tiene de aplicar un criterio de universalidad. Exactamente, para todas las categorías. Después, obviamente, te puedes presentar para otra categoría y pasa un mandato, pasan 4 años y te Claro, puedes volver a presentar para esa categoría y si la gente te elige, volvés. Pero claro. digo, creo que hace oxigena, Mm. renueva, nos vuelve volvemos a pensar no tanto en personas, sino Claro. en proyectos políticos, en espacios colectivos, y me parece que eso también es muy, muy rico. Joaquín, te agradecemos por ponernos, por lo menos para empezar a entrar en calor con este tema que se va a empezar a debatir concretamente muy pronto. Te agradecemos por tu tiempo como siempre, muy amable, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo, Andrés. Gracias a vos. Un abrazo, hasta la próxima.